Hoy vamos a hablar de la Unión Militar Democrática, la UMD. Se fundó el 1 de septiembre de 1974 en Barcelona, donde 12 oficiales del Ejército de Tierra, 3 comandantes y 9 capitanes se reunieron durante todo un fin de semana para sentar las bases de una organización clandestina de militares demócratas en el final de la dictadura franquista. Los comandantes Juli Busquets y Luis Otero lideraron una aventura tan apasionante como arriesgada en lo personal, en lo familiar y en lo profesional. Conjugar entonces la milicia con la democracia no era lo más lógico y normal en la época franquista en el ejército español. En esa reunión fundacional se aprobaron 10 medidas, 10 objetivos que se resumían en la aspiración de una España democrática integrada en Europa y unas Fuerzas Armadas renovadas y bajo una legitimidad de autoridad civil. Se empezó a captar a los compañeros de armas con mentalidad abierta hacia un cambio democrático. La organización se expandió hasta en 15 provincias que tenían contingentes militares. Para atraerlos, una vez agotados ya los círculos cercanos de confianza, se basaban en la observación de los propios militares y en sus opiniones políticas, sobre todo en el golpe de Estado de Pinochet y la Revolución de los Claveles, dos elementos básicos en el año 74. La UMD estuvo compuesta esencialmente por militares oficiales del Ejército de Tierra, pero entró en otros ejércitos a través de la labor del capitán José Ignacio Domínguez en el Ejército del Aire y del comandante de Infantería de Marina José Miguel Bouza en la Armada. También en la Guardia Civil, por el teniente Luis Alonso. El proceso de toma de conciencia política de la UMD estuvo impulsado por el contacto con el ambiente universitario, antifranquista de una generación de oficiales jóvenes y en menor medida los antecedentes familiares republicanos y liberales de algunos de sus miembros. Sin embargo, la represión del movimiento militar democrático en el franquismo comienza con la orden de detención de 10 de sus miembros a finales de julio de 1975, una vez que el Servicio de Información del Ejército, el SIBE, dirigido por el coronel Sáenz de Tejada, había concluido una exhaustiva investigación que se había iniciado meses atrás. Dentro de la actividad política de la UMD, durante sus casi 3 años de existencia organizada, cabe destacar la concienciación democrática, por supuesto, en los cuarteles, el establecimiento de contactos políticos con la oposición, incluso con representantes de la corona, con el Don Juan, con el entorno de Don Juan y del entonces príncipe Juan Carlos, el despliegue de la defensa y de los detenidos a partir del verano, lo que da visibilidad al grupo y es donde adquiere relevancia especial la portavocía en el extranjero del capitán Domínguez y el apoyo de la Coordinación Democrática, lo que luego se llamó la Plata Junta. Celebrado el Consejo de Guerra en marzo del 76, los procesados de la UMD son condenados a severas penas, muchísimos años cada uno, y a la separación del servicio. La Ley de Amnistía de 1977, tras las presiones ejercidas por el mando militar, mantiene la expulsión de los militares de la UMD que no son reincorporados a los ejércitos de un país que estrenaba una avanzada constitución democrática, pero los oficiales seguían marcados genéricamente como rojos. Tras la muerte del genocida Franco, el expediente de la UMD evolucionó rápidamente de ser un grupo útil para la ruptura democrática a ser un inconveniente en la estrategia reformista. El PSOE, instalado en el poder con una amplísima mayoría absoluta, mantiene la discriminación de la UMD por entender que perjudicaba sus intereses de negociación de las reformas con la cúpula militar, mientras los militares relacionados con la UMD pasaban a ser proscritos. En el cambio de legislatura de 1986 se promulga la Ley de Rehabilitación de los Militares Profesionales que les devuelve sus carreras militares con la actualización de sus empleos, pero en el entendimiento de que pasarían a la reserva definitivamente amortizados. El caso de la UMD no se cierra con la mencionada ley. Faltaba lo fundamental, rectificar el juicio moral sobre la naturaleza del grupo y precisar el sentido de su contribución a las condiciones generales que facilitaron la recuperación de las libertades democráticas en España. Resulta demoledor como país democrático que tuvieran que pasar 2 décadas más para que el gobierno aprobara por fin, en 2009, una declaración institucional de reconocimiento de los militares demócratas de la UMD, con la concesión e imposición de recompensas militares a los 14 miembros procesados por la jurisdicción militar, por su pertenencia a una organización. 13 años después, en enero de 2022, se corrige una ausencia notable en esta lista, con la concesión de la Cruz del Mérito Militar a título póstumo a uno de sus fundadores, el coronel Juli Busquets. Os leo en comentarios.